Hola, ¿qué tal a todos los oyentes? Les doy un saludo de bienvenida a este interesante espacio de podcast, donde escucharán aportes significativos que marcaron la historia de la educación en Colombia. Para ello, se tuvo en cuenta la perspectiva desde lo religioso y lo político. Iniciamos hablando un poco de la época de la conquista, donde nacen las escuelas indígenas e inicia la aprehensión de las primeras letras y sobre todo la gran influencia que tuvo la Iglesia Católica. Vamos con el año 1565, donde se da la educación de la colonia. Esta educación está basada en los principios del Renacimiento, la cual es dirigida por sacerdotes y a su vez en este año se crean las escuelas oficiales y dichas escuelas son orientadas por los cabildos. Cuando llega el año de 1777, se dan instrucciones para los gremios de técnicas artesanales y técnicas empresariales. En 1821 llega la creación de los colegios en las distintas ciudades y se da inicio a la inspección educativa. Ya en 1826 hasta 1842 se empieza a aplicar un nuevo método de enseñanza, el método lancasteriano. Muy interesante este método, que es donde los estudiantes más avanzados, que a su vez eran llamados monitores, eran quienes enseñaban a los compañeros que lo requerían. Pero no solo esto, el monitor tenía la misma atribución que el docente y podía imponer castigo. Pasando a la época de Santander, allí se inicia con la creación de las escuelas normales y se define el currículo. También da inicio a la educación primaria. En el año de 1844 se da apertura como tal a los colegios privados y viene una transformación al sistema educativo. Cuando llega el año de 1853 nace la propuesta de la separación de la Iglesia y el Estado. Allí ya inician las ideas liberales. Cuando ya entramos al siglo XVIII se crean instituciones educativas por parte de los franciscanos. Bueno, nos preguntamos, ¿y quiénes eran los franciscanos? Pues bien, los franciscanos fueron los primeros evangelizadores del Nuevo Mundo y que más o menos llegaron a evangelizar en América en el siglo XVI. En 1867 se crea la Universidad Nacional de Colombia. Se da a conocer la misión pedagógica alemana en Colombia y lo más interesante, se reestructuran las diferentes escuelas normales a este modelo. En 1886 la educación pública es gratuita y esta se divide por niveles. Encontramos nivel primario, secundaria y profesional. En 1888 surge la educación religiosa obligatoria, las cargas administrativas y personal docente, y es allí donde se crea el sistema de supervisión educativo. En el año 1900 se crea la reforma educativa y la división de la enseñanza entre primaria urbana y rural, secundaria técnica y clásica. En 1903 se crea la Ley Primera de Ley General de Educación y esta es la ley que va a regir hasta 1994. Esta ley a su vez rige grandes elementos importantes para la educación. Entre ellos encontramos libertad de enseñanza en todos los grados. También llega la descentralización educativa, es decir, ya empiezan los gobernantes a regular la educación en cada una de sus regiones. En 1930 se reglamenta que todo menor de edad debe estar en el sistema educativo, es decir, que todos los niños deben tener educación obligatoria. Desde 1941 hasta 1950 se fundan algunas escuelas vocacionales agrícolas y más o menos a mediados del siglo se reorganiza el MEN. Pero no solo esto, también es establecido el número de años de estudio docente. Se crea el Consejo Superior de Educación.
En 1950 es creado el ICETEX, donde se establecen diferentes parámetros para eliminar la discriminación, y es allí en este mismo año donde se crean las categorías salariales para los docentes y se da inicio a la educación tecnológica. Se divide el bachillerato en formación general y prácticas profesionales. Desde 1950 hasta 1960 aumenta la apertura en los niveles de primaria y universitario. Y esto hace que se haga un gran impulso a la infraestructura de las instituciones educativas. En la década de los 60 se da apoyo a los diferentes institutos con enfoques técnicos y se da la creación de los INEN. De 1970 a 1974, el plan de las 4 estrategias se extiende, dando como resultado la educación básica hasta 9º grado, y se da la creación de la Casa de la Cultura. Bueno, pero se estarán preguntando cuáles son esas 4 estrategias. Pues esas estrategias son aprendizaje activo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas y Feeling Classroom. Ya en 1979 se crea el Estatuto Docente 2277, donde se establecen normas para poder ejercer el ejercicio docente. Allí hay grados de escalafón, desde el grado 1 a 14, y esto según el tiempo de experiencia y estudios que este profe haya realizado. En este mismo año se implementa el Plan de Desarrollo Cambio con Equidad. En 1980, con la reforma de educación superior, la educación privada coge más importancia con la creación de la educación técnica y tecnológica. En los años 80 en adelante se hace un aporte importante a la educación secundaria. En 1988 eran muy pocos los docentes con un título profesional y se establece la Ley General de Educación. Ahora bien, desde el 2001 al 2002 se crea el Instituto de Profesionalización Docente, y es allí donde se da lugar al decreto 1278, el cual es el que rige a los docentes que son nombrados actualmente. Además, se crea el decreto 230, el cual da lineamientos sobre la evaluación de los estudiantes, tanto en el sector público como en el sector privado. En el 2010 se da a conocer el nuevo sistema de evaluación y promoción de estudiantes. En el 2013 se hace la promulgación oficial de la Ley 1620 del mismo año, donde habla del sistema escolar de convivencia y derechos humanos, educación para la sexualidad, prevención y mitigación de la violencia, también conocida como la Ley Anti-Bullying o Acoso Escolar. En el 2015, Día E, Día de la Excelencia Educativa, la cual busca mejorar la calidad de la educación en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Hoy en día la educación en Colombia, que aunque ha tenido avances significativos en términos de cobertura, calidad, infraestructura, aún persisten desafíos grandes que tiene el gobierno por mejorar. La educación es la puerta de ingreso para el buen vivir del ser humano, pues no solo se trata del aprendizaje de conocimientos en diferentes áreas, sino también en el aprender a desenvolverse en una sociedad pluricultural, aprendiendo a respetar y compartir con los demás, demostrando valores que lo hacen mejor ser. Por tal motivo, la invitación es a seguir estudiando sin importar las barreras que se nos presenten en el camino, pues estos obstáculos son los que nos impulsan a seguir creciendo como persona. Y este es el pensamiento que nuestro país necesita de todos sus habitantes para surgir como país. Gracias.